The first place Olympia Gold Medal. The first place check for $400,000 and the title of 2020 Emerald Olympia Tour winner. Trophy for the soul for George Recausele for everyone and for everybody better in the world. Hubo un momento en el que parecía invencible. Un hombre salido prácticamente de la nada irrumpió en el culturismo profesional con un tamaño absurdo, una presencia intimidante y una fuerza que hacía ver pequeños a los demás competidores. En muy poco tiempo, Veer Ramy pasó de ser un desconocido a convertirse en el rostro dominante de toda una era. 2 títulos de MR Olympia confirmaron lo que muchos ya sospechaban. Había nacido un nuevo rey, pero entonces todo empezó a derrumbarse. Su físico dejó de verse igual. La contundencia desapareció. Sobre el escenario, ya no imponía miedo, sino dudas. Y mientras su nivel caía frente a millones de espectadores, comenzaron a surgir preguntas que nadie podía responder con certeza. Su cuerpo simplemente dejó de reaccionar. ¿Fueron las lesiones, el desgaste extremo o hubo algo mucho más grave detrás de su caída? Hasta hoy, el misterio sigue alimentando rumores en toda la industria, porque cuando un gigante se desploma, el mundo entero quiere saber por qué. La historia de Veer Ramy nunca fue normal. Nació el 16 de septiembre de 1984 en Alejandría, Egipto, lejos de los reflectores y todavía más lejos del lujo. Creció dentro de una familia humilde dedicada a la pesca, rodeado de jornadas pesadas y una vida sencilla que parecía ya escrita para él. Pero en silencio, mientras ayudaba en el negocio familiar, existía una ambición distinta. Algo dentro de él le decía que estaba destinado a mucho más. A diferencia de otros culturistas obsesionados desde niños con el escenario del MR Olympia, Ramy no comenzó entrenando con un sueño claro. El gimnasio apareció en su vida casi por accidente, más como una curiosidad que como un propósito real. Sin embargo, apenas tocó las pesas, algo cambió. Su cuerpo respondía de una manera fuera de lo común y poco a poco empezó a descubrir un potencial que ni él mismo entendía del todo. Con la esperanza de encontrar mejores oportunidades, él y sus hermanos dejaron Egipto para mudarse a Kuwait. Fue ahí donde todo tomó otro rumbo. En medio de ese cambio apareció Axiom Gym, un lugar que ya tenía reputación de fabricar auténticos monstruos de culturismo. Y para Ramy, cruzar esas puertas terminó siendo el inicio de una transformación radical. Aún así, el camino estaba lejos de ser fácil. Mientras entrenaba con intensidad casi obsesiva, seguía trabajando como pescador para sobrevivir. Sus días se dividían entre el agotamiento del mar y sesiones brutales en el gimnasio. Dormía poco, trabajaba demasiado y aún así regresaba cada día dispuesto a seguir creciendo. Lentamente su físico empezó a llamar la atención de quienes lo rodeaban. Había algo distinto en él, algo imposible de ignorar. Entonces ocurrió el momento que cambió su vida para siempre. Un día cualquiera, mientras entrenaba como siempre, alguien importante lo observó. No era un espectador cualquiera, era Bua, fundador de Axiom Gym y una de las figuras más influyentes del culturismo en Medio Oriente. Apenas vio a Ramy, entendió que estaba frente a un talento excepcional. Su tamaño, su estructura y la facilidad con la que desarrollaba masa muscular parecían irreales. Bade decidió apostar por él de inmediato. Le ofreció apoyo económico, orientación profesional y todo lo necesario para que pudiera enfocarse únicamente en convertirse en culturista. Fue la primera vez que alguien realmente creyó en lo que Ramy podía llegar a ser. En 2011, B envió fotografías de Ramy a Dennis James, uno de los nombres más respetados dentro del culturismo profesional. Y la reacción fue inmediata. James no vio a un atleta común, vio un fenómeno. Un hombre con el potencial de dominar la categoría más peligrosa del planeta si recibía la preparación adecuada. Lo increíble fue la velocidad con la que todo sucedió después. En 2012, apenas 6 meses después de iniciar oficialmente su carrera competitiva, Veer Ramy ganó el Amateur Olympia, obtuvo su tarjeta profesional y de golpe pasó a formar parte de la élite de la IFBB. El desconocido pescador egipcio acababa de irrumpir en el mundo profesional y su llegada no pasó desapercibida. En 2013 llegó el momento de comprobar si todo el ruido alrededor de Veer Ramy era real o simplemente otra promesa inflada por Internet. Su debut profesional ocurrió en el New York Pro, uno de los escenarios más respetados fuera del Olympia. Y lo que sucedió esa noche cambió por completo la conversación dentro del culturismo con casi 129 kilogramos de masa muscular descomunal. Ramy apareció frente al público como una auténtica anomalía física. No parecía humano. De hecho, muchos comenzaron a compararlo con Ronnie Coleman, el hombre que redefinió el concepto de masa muscular extrema durante los años 2000. Pero incluso entre las comparaciones había una diferencia importante.
Ronnie combinaba tamaño monstruoso con una condición casi sobrehumana. Ri, en cambio, parecía representar una nueva evolución todavía más extrema del tamaño puro. Era el tipo de físico que generaba fascinación, pero también preocupación, porque mientras más gigantesco se volvía, más personas empezaban a preguntarse cuánto tiempo podía soportar el cuerpo humano. Algo así. Su tamaño eclipsaba a competidores mucho más experimentados y aún así se movía con una facilidad que hacía todavía más impactante su presencia. Muchos competidores recuerdan que cuando lo vieron por primera vez detrás del escenario, el ambiente cambió por completo. Algunos dejaron de hablar, otros simplemente se quedaron observándolo en silencio, porque una cosa era ver fotografías en Internet y otra completamente distinta era tener a Big Ramy parado a pocos metros de distancia. Su tamaño parecía romper la lógica del culturismo moderno. Los hombros gigantescos, las piernas absurdamente densas y una estructura que hacía lucir pequeños, incluso a profesionales veteranos. Era como si alguien hubiera llevado el concepto del Mr. que la categoría Open había visto antes. No solo ganó el evento, prácticamente lo arrasó. Después de aquella actuación, el nombre de Big Ramy dejó de ser una curiosidad exótica proveniente de Egipto. Ahora era una amenaza real para la división Open. La reacción fue inmediata. Medios especializados, entrenadores y fanáticos comenzaron a hablar de él como el posible heredero de Pelé, el hombre que en ese momento gobernaba el Olimpia con una combinación casi perfecta de tamaño, detalle y simetría. Pero lo interesante era que ambos representaban filosofías completamente distintas del culturismo. Phil Heath era precisión, un físico extremadamente pulido, lleno de detalle, separación muscular y proporciones casi imposibles. Big Ramy, en cambio, parecía una fuerza de la naturaleza, tamaño brutal, densidad absurda, una presencia física que hacía que todo el escenario se sintiera más pequeño. Era como ver dos visiones diferentes del culturista perfecto chocando directamente por el control de la era moderna del Olimpia. Y aunque seguía siendo el campeón, la llegada de Ramy empezó a generar algo que no ocurría desde hacía años, miedo real dentro de la división Open. Porque mientras otros competidores intentaban igualar el refinamiento de Pelé, Big Ramy parecía intentar algo distinto, superar físicamente los límites del propio deporte. Ese mismo año llegó al Olimpia rodeado de expectativas gigantescas. Sin embargo, el escenario más importante del deporte tiene una forma brutal de poner a prueba incluso a los físicos más extraordinarios. Ramy terminó en octavo lugar. Para algunos el resultado fue decepcionante. Para otros era apenas el inicio de algo mucho más grande. Su potencial era evidente, pero todavía necesitaba madurez muscular, mejor condición y más detalle para competir contra la élite absoluta. Y en lugar de venirse abajo, siguió trabajando. Entre 2014 y 2017 su evolución fue imposible de ignorar. Cada temporada parecía más sólido, más denso y con una estructura cada vez más refinada. El tamaño monstruoso seguía ahí, pero ahora comenzaba a combinarse con una mejor calidad muscular. Poco a poco, Big Ramy dejó de ser solo el tipo enorme. Empezaba a verse como un campeón legítimo. Su ascenso alcanzó un punto crítico en 2017. Ese año llegó al MR Olimpia, en la mejor forma de toda su carrera y terminó cara a cara con Phil Heath, quien llevaba años dominando la categoría con una autoridad casi absoluta. Hasta ese momento, Heath parecía intocable. Su combinación de tamaño, redondez muscular y detalle extremo había destruido prácticamente a todos sus rivales. Muchos atletas llegaban al Olimpia peleando únicamente por el segundo lugar. Pero cuando Big Ramy apareció en aquella alineación final de 2017, algo cambió. Por primera vez en años, el campeón parecía tener enfrente a alguien capaz de intimidarlo físicamente. Y finalizó en segundo lugar. Pero para muchos fanáticos esa noche ocurrió algo importante. Por primera vez, Heath parecía realmente vulnerable y las discusiones explotaron inmediatamente después del evento. Para algunos, Phil Heath seguía siendo claramente superior por detalle y condición, pero para otros Big Ramy había presentado un físico tan dominante visualmente que sentían que el cambio de era ya debía haber ocurrido. Durante meses, Internet se llenó de comparaciones pose por pose, vídeos analizando cada ángulo, debates interminables sobre qué debía valorar realmente el culturismo moderno, la perfección estética o el impacto físico absoluto. Y en el centro de toda esa guerra estaba Big Ramy. La diferencia entre ambos ya no parecía imposible. Muchos creían que Ramy estaba a un pequeño ajuste de distancia de convertirse en el nuevo rey del culturismo. El futuro parecía escrito. Solo era cuestión de tiempo antes de verlo levantar el trofeo Sandow. Pero el culturismo rara vez sigue el guión que todos esperan. Después de quedar tan cerca de la cima,
La presión para 2018 era enorme. El mundo entero esperaba que Big Ramy finalmente tomara el trono. Sin embargo, lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. Cuando apareció en el escenario, algo se veía mal y lo peor era que el público lo notó casi de inmediato. Las redes sociales comenzaron a llenarse de preguntas incluso antes de terminar las comparaciones. Los fanáticos no podían entender cómo el hombre que estuvo tan cerca de destronar a Pileat apenas un año antes, ahora lucía irreconocible bajo las luces del Olimpia. La presión que durante años lo había impulsado parecía empezar a aplastarlo, porque en el culturismo profesional, mientras más cerca estás del trono, más brutal puedes